Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a grabar el quinto capítulo de el comparativo de las constituciones, tanto el borrador como la constitución del 80. Nos corresponde analizar desde la norma del artículo 23 en ambas constituciones. Para eso vamos a compartir pantalla desde ya para proceder a la lectura, ¿no? Vamos a empezar esta vez con el texto nuevo de la Constitución, en el artículo 23, que ya podemos proyectar acá en pantalla. Nos dice que ninguna persona que reside en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada ni sometida a desplazamiento forzado, cumpliendo con la abolición, en definitiva, de algo que ya no se usaba, sino que se usaba siempre en periodos de dictadura, que finalmente son penas, digamos, de exilio obligatorio, ¿no? O exilio forzado o exilios políticos, ¿no? Para eso la Constitución, de alguna forma, termina con ese tipo de penalidades, ¿no? Ya no se puede desterrar, ni exiliar, ni relegar, ni someter a desplazamiento forzado a ninguna persona que resida en Chile. Es así lo que dice el artículo 23 de la Constitución nueva del borrador de 2022. Por su parte, en la Constitución antigua, bueno, la Constitución actual, digamos, del 80, habíamos revisado el artículo 19 y también estábamos en el artículo 22, eso sí, ¿no? El artículo 22 de la Constitución del 80 dice que todo habitante de la República debe respeto a Chile, ¿no? Y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, estableciendo de esa forma una obligatoriedad de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Sabemos que esos valores se entremezclan, ¿no?, con varias naciones que coexisten dentro del territorio, ¿no? La Constitución del 80 de alguna forma lo uniformiza, ¿no? Crea una uniformidad frente a solamente la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Establece el servicio militar obligatorio, la del 80. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares si no están legalmente exceptuados, ¿ya? El artículo 23, por su parte, también de la misma Constitución, nos dice que los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados de conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales y de los partidos políticos, estableciéndose una incompatibilidad a este respecto. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale. Así termina el artículo 23 con la nacionalidad y los deberes del ciudadano. Y comienza el capítulo 4 de la Constitución del 80 con el tema de gobierno, ¿no?, la estructura del gobierno. Nos parte diciendo que la primera institución del Estado parte siendo, dentro de la figura del gobierno, el presidente de la República. Es así que el artículo 24 de la Constitución del 80 nos dice que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Eh, Además, nos dice que el 1 de junio de cada año el presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso en pleno. Eso es el artículo 24, pasando a la Constitución del 80, a la estructura, digamos, del Estado, que pasaría con la primera institución, que es el presidente de la República. Por su parte, el texto de la Constitución nueva, en el artículo 24, nos dice que sigue estableciendo de alguna forma
obligaciones para el Estado. Es así que dice que las víctimas y la comunidad tienen derecho al establecimiento y conocimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crimen de guerra, genocidio y despojo territorial, estableciendo el derecho al esclarecimiento, que ya lo habíamos visto muy parecido al artículo 23 con la desaparición forzada. La desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables, o sea, imperdonables de alguna forma, estableciendo constitucionalmente son imprescriptibles. Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad, ¿no? Estableciéndose como una obligación vía constitucional del Estado. Tales crímenes deben ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no será susceptible de impedimento alguno. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a reparación integral, estableciéndose así un derecho de reparación en conformidad a los tratados en la materia, ¿no? Los tratados internacionales. El Estado garantiza el derecho a la memoria, estableciéndose por primera vez el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y a los derechos de la verdad, justicia y reparación integral, estableciéndose por primera vez en la Constitución un derecho a la memoria, algo que ya en la doctrina se venía hablando, a propósito de las garantías de no repetición y los derechos de verdad, justicia y reparación integral con respecto a la historia de Chile, ¿no? Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto especial de protección y asegura su preservación y sostenibilidad. Es así que se establece un tipo de derecho, ¿no?, a la memoria y que concuerda con, digamos, el avance que debería tener en el cuidado del patrimonio inmaterial, de alguna forma. El artículo 24 es un artículo bastante bueno, ¿no?, estableciéndose de alguna forma obligaciones para el Estado, derechos para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, realizando imprescriptibilidad específicamente a estos delitos de crímenes de lesa humanidad, estableciendo la reparación y el derecho a reparación integral, estableciendo también el derecho a la memoria de aquellas víctimas también para la veracidad y también la no repetición de imágenes que sean susceptibles de herir la memoria de la familia, como también los sitios inmemoriales que son objetos de protección. Por su parte, el artículo 25 de la Constitución del 80 nos dice que para ser elegido presidente de la República, siguiendo con la directriz que tiene la Constitución del 80, estableciéndose no la institucionalidad primero, se requiere tener nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 o 2 del artículo 10, tener cumplidos 35 años, esos son los requisitos, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, esto es, no haber sido, digamos, condenado a pena aflictiva, ¿no? El presidente de la República durará el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años, se establece el periodo por cuánto dura el presidente, y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente, prohibiéndose la reelección. El presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días, ni contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. En todo caso, el presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio por motivos que lo justifiquen. Es así que el artículo 25 de la Constitución del 80 impone los requisitos para ser presidente de la República y también su durabilidad en el cargo y su prohibición de salir del territorio nacional por más de 30 días. El artículo 25 de la Constitución nueva nos dice que toda persona tiene derecho a la igualdad, estableciéndose el derecho a la igualdad, que comprende igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, queda prohibida toda forma de esclavitud, algo que ya habíamos visto a propósito de las bases de la institucionalidad en la Constitución del 80. También nos dice que el Estado, número 2, garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, esto es, en tanto la garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales, que sería la igualdad sustantiva, ¿no?, con pleno respeto a la diversidad, inclusión social e integración.
El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Muy bien eso. Está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como la nacionalidad o apatridia, edad, sexo, característica sexual, orientación sexual, afectividad, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión, creencia, raza, pertenencia a un pueblo o nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición o de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social y o cualquier otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana y el gozo del ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Muy buen inciso. Basta decir que esto no está en la Constitución actual. En la Constitución del 80 no hay ningún artículo como este y deja bastante claro que está prohibida toda forma de discriminación, enumera bastantes ejemplos e incluso deja el espacio para cualquier otra que tenga el objeto de menoscabar la dignidad humana. El numeral 5 nos dice que el Estado adoptará todas las medidas necesarias, incluidas los ajustes razonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. La ley determinará las medidas de prevención, provisión y sanción y reparación de toda forma de discriminación en ámbitos de público y privados, así como los mecanismos para garantizar la igualdad sustantiva. El Estado debe tener especialmente en consideración los casos en que confluyan respecto de una persona, más de una categoría o más de una condición o motivo. Es así que se establece por parte del Estado, ¿no?, la obligatoriedad de tomar todas las medidas necesarias precisamente para corregir y superar la desventaja o sometimiento a un grupo, a una persona, a un grupo, a una discriminación arbitraria en ese sentido. Eso es lo que establece el artículo 25 de la Constitución nueva, siguiendo con la Constitución del 80, habla de la institucionalidad todavía a propósito del presidente de la República. Se nos viene un artículo 26, donde dice que el presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios en la forma que determina la ley orgánica el tercer domingo de noviembre del año anterior, aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones de presidente, ¿no? Si la elección del presidente de la República se presentara en más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación, la segunda vuelta, que se suscribirá con los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determina la ley el cuarto domingo después de efectuada la primera. Para los efectos de lo dispuesto a los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el presidente de la República convocará una nueva elección dentro de un plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria, si ese día correspondiera a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Si expirase el mandato del presidente de la República en el ejercicio antes de la fecha de asunción del presidente que se elige en conformidad al inciso anterior, se aplicará en lo pertinente la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. Eso es el artículo 26 de la Constitución nueva. Por su parte, perdón, de la Constitución antigua. Por su parte, el artículo 26 de la Constitución nueva nos dice que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, ¿no?, estableciéndose un rango constitucional precisamente para los derechos de los NNA. El Estado tiene el deber prioritario de promover y respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y a participar e influenciar en todos los asuntos que les afecten, en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. Los niños o NNA tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado debe velar porque no sean separados de su familia, salvo como medida temporal y último recurso en recuerdo del interés superior, caso en el cual se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial. O sea, se establece una priorización, ¿no? Ya no hay más institución
como la que había el Sename, ¿no? Sino que se privilegia, ¿no?, un acogimiento familiar por sobre la internación provisoria en un establecimiento del Estado, debiendo adoptar las medidas que sean necesarias en ese sentido para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos. Asimismo, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez es la más alta prioridad para el Estado, estableciéndose de manera constitucional, como lo vemos, y para ello se diseñará la estrategia y acciones para abordar situaciones que impliquen, ¿no?, un menoscabo a su integridad personal, sea que la violencia provenga de familias o del Estado o de terceros. El número 5 del artículo 26 nos dice que la ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de los NNA, a través del cual establecerá responsabilidad específica de los poderes y órganos del Estado, su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia en contra y la promoción y protección efectiva de sus derechos. El Estado asegura por este medio que este sistema, ¿no?, que ante amenaza o vulneración de los derechos existan mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Es así que terminamos por hoy hasta el artículo 26, estableciéndose, ¿no?, como lo habíamos visto en la Constitución Nueva, derechos importantísimos para los NNA que ya estaban, digamos, en tratados internacionales y en la ley de procedimientos de familia, la 18.827 me parece que es, a propósito del interés superior del niño y la priorización, no en caso de que no estén las condiciones familiares y ambientales, de un acogimiento familiar por sobre una internación residencial. Me parece muy bien, como también la erradicación, ¿no?, como prioridad del Estado de la violencia contra la niñez, y también el establecimiento, ¿no?, a través de una ley más adelante, de un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niñas y adolescentes, a través del cual se establecen responsabilidades específicas de los poderes y los órganos del Estado. En la Constitución antigua o del 80 quedamos en el artículo 26, que finalmente está hablando, como lo habíamos visto, del órgano del presidente de la República, y nos describe, ¿no?, cómo va a ser su votación en el artículo 26, su elección y su posterior asunción en el cargo. El 27 quedamos para el otro video, y el 27 en la Constitución Nueva también para el otro video. Muchas gracias. Nos vemos en el otro capítulo.